Ministerios Ebenecer presenta la Biblia, palabra infalible, desde el Auditorium de Iglesia de Cristo Ebenecer, Zona 5, Ciudad de Guatemala. Ha delegado para que imparta la palabra del Señor al hermano Pablo Arana. Le voy a invitar que si puede subir acá y vamos a pedir al Señor que Él nos hable a través de su vaso. Dios les bendiga. Bienvenido, Pablito. Amén, Dios los bendiga. ¿Sí me escuchan? ¿Sí? No se vaya afuera. Yo me escucho un poco. Los hermanos de alabanza pueden descender. Muchas gracias, de verdad. Gracias primeramente a Dios, ¿verdad? Porque es un privilegio inmerecido. De verdad es por su gracia y porque de verdad tenemos un Dios fiel que hoy puede estar aquí delante de ustedes. Gracias también al apóstol, al pastor, al diácono Ángel y a las demás autoridades delegadas aquí hoy, ¿verdad? Entonces, si me acompaña a hacer una oración para empezar. Señor, te damos gracias por este día, porque nos permites el privilegio de verdad, Señor, que es estar en tu casa, por el privilegio de poder buscarte, de adorarte, Señor. De corazón de sido humillado, para que yo aprendiera tus estatutos, como diciendo, si yo no hubiera sido humillado, si yo no hubiera pasado por eso, no hubiera aprendido tus estatutos. Y es interesante eso, porque estoy seguro que muchos de los que estamos aquí, si no la gran mayoría, no estaríamos aquí hoy, un sábado en la tarde, siendo jóvenes, si el Señor no hubiera permitido algún tipo de humillación en nuestra vida. Y eso es algo que se mira como en retrospectiva, ¿verdad? Me imagino al salmista después de muchos años viendo hacia atrás y él diciendo, la verdad que bueno me fue haber sido humillado. Eso no es algo que podamos decir al instante, ¿verdad? Cuando nos pasa una humillación y alguien nos insulta enfrente de todos, vamos a decir, gracias a Dios, gracias por esa humillación, ¿verdad? Es algo que tenemos que meditar
en por qué permite el Señor ciertas cosas. En 2 Corintios 12:7, este es un caso de Pablo, dice: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Aquí vemos algo interesante también, ¿verdad? Porque le fue puesto un aguijón a Pablo por la gloria que le había sido dada también. Imaginemos la magnitud de la revelación que tenía Pablo, que él mismo lo dice, la grandeza de las revelaciones, para ser llamado incluso el perito arquitecto de la iglesia, ¿verdad? O sea, a Pablo le fue dado una gloria increíble que nosotros también estamos profetizados a tener en este tiempo de renuevo. Y él dice que le fue dado un aguijón, y a pesar de rogarle continuamente al Señor, no le fue quitado, ¿verdad? ¿Cuántas veces nosotros también nos encontramos en pruebas a pesar de que estamos aquí y buscamos al Señor? Incluso le podemos estar sirviendo y estamos buscando la santidad y estamos peleando por agradar a Dios, y aún así nos vienen problemas, nos vienen aflicciones, ¿verdad? Eso creo que es bastante común e incluso puede ser desmotivador, ¿verdad? Y desesperante en cierto sentido. Y nosotros en nuestra desesperación le pedimos al Señor que nos ayude y no pasa nada. Y no escuchamos que el Señor lo que nos está diciendo es: bástate en mi gracia, ¿verdad? Por ese momento, bástate en mi gracia. Como ese verso que dice: estad quietos y ved que yo soy el Señor, ¿verdad? A veces lo que Dios nos manda es a estar tranquilos, a esperar en Él a pesar de las angustias, aunque creamos nosotros no merecerlas, aunque vengan humillaciones que de verdad creamos no merecerlas, tienen un propósito, ¿verdad? También en Salmos 119:67 dice: antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Lo mismo dice el salmista, ¿verdad? Así que lo que vimos al principio, dice, o sea, él tiene una vida post-humillación y pre-humillación. O sea, yo estaba descarriado, vino la humillación y ahora yo guardo tu palabra. Entonces, interesante, ¿verdad? Porque Dios guarda al que guarda su palabra también, ¿verdad? Dice la Biblia: el que guarda las palabras de esta profecía, yo le guardaré. Entonces, es necesaria la humillación para que aprendamos también a guardar la palabra del Señor. Y es un proceso. O sea, yo sé que tal vez no es muy popular lo que estoy hablando, ¿verdad? Es un proceso que vienen humillaciones y tenemos que ir nosotros muriendo en nuestra alma. O sea, es un proceso de muerte también para lograr llegar a ese renuevo, pero el punto es de que hay una esperanza. Nosotros tenemos una esperanza y es ese tiempo profético que nos ha sido decretado del renuevo. Entonces nosotros tenemos una esperanza y no vamos a ser avergonzados. Entonces es un proceso que si nosotros vamos muriendo dentro de nosotros mismos, viene esa esperanza del renuevo, ¿verdad? En San Juan 12:24 dice: de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere lleva mucho fruto. Otras versiones dicen que de su muerte produce muchos frutos, ¿verdad? O sea, de la muerte vienen frutos, viene el renuevo. No sé si lo miran ahí, incluso en Filipenses, si no estoy mal, es donde dice que el Señor Jesús mismo, Él se humilló hasta la muerte. O sea, se humilló haciéndose en forma de siervo y se humilló hasta la muerte y muerte de cruz, para luego ser exaltado a lo más alto, ¿verdad? Entonces, dice también Levítico 16:31: os será día de reposo, día de descanso solemne, para que humilléis vuestras almas, es estatuto perpetuo. Entonces aquí quiero que miremos lo que venía antes, ¿verdad? En el día de reposo era un tiempo para humillar nuestras almas. Ya está la presentación, muchas gracias. Entonces, el tiempo de reposo era un tiempo para humillar las almas. El reposo es lo que nos fue decretado antes, ¿verdad? Lo que viene antes del renuevo. Entonces, ahí es donde vemos que la humillación, después de la humillación, viene el renuevo, y de eso es lo que les quiero. Ese es el nombre que el Señor me dio para el tema del día de hoy, es la humillación antes del renuevo, ¿verdad? La humillación que viene antes del renuevo, que precede al renuevo. Entonces veamos algunos casos. Si me acompañan a Marcos 10:46. Ahí dice: entonces vinieron a Jericó,
Y al salir de Jericó, él y sus discípulos, el Señor Jesús, y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timoteo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Aquí hace unas semanas o una semana, no recuerdo bien, el pastor Marco Vinicio Castillo nos enseñaba que Nazareno es una palabra cuya raíz puede traducirse como renuevo, ¿verdad? El Antiguo Testamento menciona al Señor Jesús como mi siervo renuevo. Entonces aquí el ciego se encontró con el renuevo. Si vemos más adelante también, dice que el Señor Jesús hace el milagro de que el ciego recupere su vista. O sea, él no era un ciego de nacimiento, él perdió algo que lo llevó a ser un mendigo. Yo me imagino que tal vez él tenía alguna habilidad, él tenía un trabajo, pero cuando perdió la vista ya no la pudo hacer, ¿verdad? O sea, perdió su habilidad, perdió su forma de vida y se vio destinado a mendigar para poder vivir. Y eso es, pues la condición en la que él estaba era una humillación, ¿verdad? Estar mendigando. Creo que a ninguno nos gustaría una condición así. ¿Y cuántas veces nosotros no hemos perdido algo o nos ha pasado alguna humillación, hemos pasado alguna prueba que nos hace perder algo en nosotros mismos, que nos lleva a mendigar, a estar en un estado de mendigo hasta espiritualmente, ¿verdad? Alguna vez nos pasó algo y perdimos nuestra confianza en nosotros mismos, en el Señor, perdimos la visión, como aquí figurativamente lo vemos, ¿verdad? Él se volvió ciego, perdimos nuestra visión. A veces la humillación nos puede llevar a eso, pero ojo, aquí también algo interesante es que este ciego, si no hubiera estado ahí mendigando, o sea, si no hubiera perdido su vista y no hubiera estado mendigando ahí en ese momento, no se hubiera encontrado con el renuevo tampoco. Y viene él, a pesar de esa humillación, y cuando oye que el Señor está pasando cerca, él lo que hace es gritar y clamar, ¿verdad? Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y habían unos que estaban ahí cerca y dice la Biblia que lo reprendían y le decían: cállate, vos, deja de hacer relajo, escándalo. Y él, cuando lo reprendían, él más gritaba, más se humillaba a sí mismo. Entonces ahí va la relación también de lo que les quiero hablar hoy, que a pesar de pasar por humillaciones que el Señor puede permitir, es para preparar nuestro corazón, para trabajar nuestro corazón, la tierra que es necesaria trabajarse para que venga el renuevo. Y es que a pesar de las humillaciones, nosotros también aprendamos a humillarnos delante del Señor, no delante de los demás, sino delante del Señor, poder humillarnos y tener un corazón humilde que el Señor pueda utilizar para que venga el renuevo que Él quiere. Ahora pasamos a un ejemplo con David. Dice: Isaí hizo pasar a 7 de sus hijos delante de Samuel, pero Samuel dijo a Isaí: el Señor no ha escogido a estos. Más adelante Samuel le dice: ¿no tienes otro hijo? E Isaí le dice: sí, está el más pequeño, ¿verdad? Entonces lo mandan a llamar. Ahí cuando utilizan ese más pequeño, el menor, perdón, esa palabra significa el más pequeño en orden, pero también en importancia. O sea, David para Isaí, para su propio padre, era el más pequeño, incluso en importancia. Eso es un menosprecio, eso es una humillación. Imagínense que nuestros propios padres nos tuvieran por poco, ¿verdad? Por menos. Puede ser que nos haya pasado en alguna situación, que sí nos quieran, nos atienden, estamos en paz con ellos, pero nos tienen en poco, ¿verdad? O no somos de importancia para ellos. Tal vez alguno aquí, cuando llegan visitas a su casa, a sus papás los mandan al cuarto o los mandan a dormir para que no avergüencen ahí a las visitas, ¿verdad? Y sí pasa, en serio, o sea, pasa. O con nuestros amigos, puede ser que tengamos amigos aquí en la iglesia, podría pasar también. Y cuando nuestros amigos se juntan con sus amigos de la calle, les da vergüenza el amigo de aquí, ¿verdad? También podría ser. Entonces, eso es una humillación también, y David la experimentó en carne propia. Y miremos más ejemplos de David. Dice: cuando el filisteo miró y vio a David, lo tuvo en poco porque era un muchacho rubio y bien parecido. Aquí en este caso, tuvieron en poco a David por su apariencia física. Tal vez a nosotros no nos van a tener en poco porque seamos rubios y bien parecidos, ¿verdad? Sino lo contrario, ¿verdad? Algunos somos candidatos a salir en prietos en aprietos. Y por tu color de piel te pueden hacer de menos, es verdad. O por tu apariencia, por cómo te vistes, por
por tu apariencia física, te pueden tener de menos, como incluso en el mundo dicen, como te veo, te trato. Y entonces esos son menosprecios, son humillaciones que vamos pasando en nuestra vida y que aquí fueron pasando en la vida de David y fueron marcando su corazón, pero de alguna forma también fueron preparando su corazón para lo que Dios traía para él. En 2 de Samuel 6:16 dice: sucedió que cuando el arca del Señor entraba a la ciudad de David, Mical, hija de Saúl, miró desde la ventana y vio al rey David saltando y danzando delante del Señor, y lo menospreció en su corazón. Aquí conocemos la historia. David iba danzando casi desnudo y saltando como loco delante de la presencia del Señor. Eso es lo importante. Él se humillaba a él mismo delante del Señor. Él no iba humillado delante de los hombres, pero por eso mismo lo tuvo en poco alguien cercano a él, ¿verdad? Igualmente, ¿a cuántos de nosotros nos han tenido en poco, inclusive por esa pasión hacia el Señor? Son unos ridículos, unos locos solo metidos en la iglesia, ¿verdad? El famoso locos, aleluya, pandereta, que nos pueden decir, incluso en su casa: vos solo metido vivís en la iglesia, sos un fanático. Y nos tienen de menos por eso, y a David lo tenían de menos por eso, y lo humillaban por esos casos. Y por supuesto, qué mayor pasión que servir al Señor, que adorar al Señor. Pero puede ser que por otras pasiones también te hagan de menos o te menosprecien, otras pasiones lícitas, por supuesto, que tú tengas. Tal vez alguna profesión, tú quieres ser músico y tus papás te dicen que sos un ridículo porque no vas a poder vivir de eso, o quieres ser artista o pintor, y nos hacen de menos por nuestros sueños, por nuestras pasiones. Y así le fue pasando a David, ¿verdad? Seguimos en Samuel, dice: al llegar el rey David a Bahurim, he aquí salió de allí un hombre de la familia de la casa de Saúl, que se llamaba Simei, hijo de Gera. Cuando salió, iba maldiciendo y tiraba piedras a David y a todos los siervos del rey David, aunque todo el pueblo y todos los hombres valientes estaban a su derecha y a su izquierda. Así decía Simei mientras maldecía: fuera, fuera, hombre sanguinario e indigno. Aquí le estaban echando en cara a David sus fallas, ¿verdad? Le decía: un hombre que ha matado gente, tú no eres digno, ¿verdad? Y por eso tu mismo hijo te está persiguiendo. Nosotros podemos estar aquí en la iglesia y aquí mismo nos pueden hacer de menos por errores que hemos cometido y pecados que hemos cometido. Nosotros vamos intentando, y puede ser que diga alguien: mira, vos no seas hipócrita, si mira lo que has hecho, ¿verdad? Vos no te mereces el privilegio que te están dando, vos no te mereces estar sirviendo. Y así le hizo a David, pero ¿cómo era el corazón de David? David fue pasando por todas estas humillaciones que, como decía, fueron marcando su corazón. Pero Dios tenía un propósito, y era irle creando un corazón a David conforme al corazón de Dios mismo. Porque si vemos más adelante, dice: y David dijo, porque Abisai viene y le dice a David: ¿quién es este perro muerto para que hable así al rey, verdad? Voy a ir y lo mato. Y David le dijo: he aquí mi hijo que salió de mis entrañas busca mi vida. ¿Cuánto más entonces este benjamita? Dejadlo que siga maldiciendo, porque el Señor se lo ha dicho. Quizá el Señor mire mi aflicción y me devuelva bien por su maldición de hoy. Él no tomó la venganza en sus manos, ¿verdad? Él no se airó por una humillación que a veces nos pasa, porque lastiman, las humillaciones lastiman y nos hieren, y dan ganas de defenderse uno mismo, de tomar por su propia mano la venganza. Pero el Señor nos manda a estar quietos. Él dice: yo peleo por ustedes mientras ustedes están callados, están quietos, solo esperen, ¿verdad? Y David tomó eso en su corazón. Recordemos también que David es ese salmista que decía: bueno me fue haber sido humillado. Él fue el que dijo: antes de que yo fuera humillado, yo no guardaba tu palabra, y ahora la guardo, ¿verdad? También dice aquí: pero David respondió a Saúl: ¿quién soy yo? ¿O qué es mi vida? ¿O quién es la familia de mi padre en Israel para que yo sea yerno del rey? Hablándole a Saúl, ¿verdad? También recordamos cuando David tuvo la opción de matar a Saúl, y él dice: Señor, líbrame de levantar mi mano contra el ungido de Jehová. Él reconocía autoridad, se humillaba reconociendo autoridad, aunque fuera una autoridad mala en cierto sentido. Entonces aquí David se hace de menos, pero no es como un complejo de inferioridad el que tenemos que tener, sino como dice la Biblia también, que tenemos que ser humildes, considerando a los demás incluso mejores que nosotros mismos. No es ser inferiores, no es sentirnos menos, pero es tener un corazón conforme al corazón del Señor, que es de servir a los demás, como dice, considerando los mejores, aunque no lo sean, pero nosotros así vamos a actuar como si fueran mejores. Entonces, ¿cómo fue
el corazón de David. Él dice, el Señor, hablando de David, dice: hallado a David, hijo de Isaí, un hombre conforme a mi corazón, que hará toda mi voluntad. Entonces al final David fue hallado conforme al corazón de Dios, ¿verdad? ¿Y cómo es el corazón de Dios? También vemos que el Señor dice: seguidme y sed como yo soy, ¿verdad? Con manso y humilde de corazón, dice el Señor, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es el corazón del Señor? Es humilde. ¿Y cómo halló Dios a David? Humilde. Entonces lo halló conforme a su corazón y lo respaldó. Definitivamente creo que Dios nos respalda a la medida que nosotros somos humildes y nos consideramos menores. Como les decía, no con un complejo de inferioridad, pero mientras nosotros somos humildes, el Señor nos va a respaldar. Oía también en una prédica del apóstol decir: Dios no le habla a Herodes el grande, Dios le habla a Pablo el pequeño. Eso significa Pablo, pequeño. Y imagínense la revelación que tenía Pablo, y así era, ¿verdad? También en otro caso de Pablo, precisamente hablando de él, dice: sé estar humillado y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para hartura como para hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Aquí él dice: sé estar humillado. En otras versiones dice: sé vivir pobre, con escasez. También nosotros pasamos por escasez, y eso de alguna forma es humillante también, ¿verdad? Que tengamos que pedir, que salgamos con nuestros amigos y nosotros no tengamos para hacer lo que ellos hacen, o padezcamos necesidad en nuestra casa. Eso, vamos pasando por humillaciones, pero son necesarias para tratar nuestro corazón. Yo creo que sin humillación es muy difícil que nuestros corazones puedan ser humildes genuinamente, y primero delante del Señor y también para delante de nuestros hermanos. Dice Mateo: así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. ¿Saben también la historia de Naamán, el leproso? ¿Sí la conocen? ¿Sí estamos ahí en línea? Naamán era un leproso que busca al profeta del Señor para ser sano, y a él lo mandan a meterse al Jordán 7 veces, y él se enoja, ¿va? Por eso, se indigna de que lo hayan hecho eso, porque el Jordán era un río sucio. Incluso él dice: no son las aguas de donde yo vengo, de los ríos, mucho mejores que todas las de aquí. Entonces a él lo mandan a humillarse prácticamente, y viene, y él, después de un proceso, obedece lo que Dios había mandado y se humilla y se sumerge en el Jordán, y cuando va saliendo ya la 7ª vez, dice la Biblia que su carne se volvió como de niño. Entonces esa es la relación con esto. Tenemos que ser como niños, ser humildes como niños, porque así la Biblia también lo dice, ¿verdad? Que de los niños es el reino de los cielos, y eso es lo que Dios quiere en nosotros. Por eso es lo que nos ha pasado, por todo lo que hemos pasado. No podemos negar que ahí están las derrotas, ahí están las batallas, ahí están las humillaciones, pero por algo han pasado. Dios nos ha preparado todo ese tiempo para este tiempo, como dice el coro, ¿verdad? Para esta hora nací, para este tiempo he llegado. Y este tiempo de renuevo nosotros lo tenemos que aprovechar y pensar realmente que toda nuestra vida y todas nuestras batallas han sido por un propósito, y han sido para moldear nuestro corazón. Y claro, nosotros hemos hablado de Pablo, de David, grandes siervos del Señor, pero Dios tiene misericordia de cualquiera. Si tú no te sientes digno, si tú crees que no llegas a la altura de esos grandes siervos del Señor, Dios tiene un renuevo para todos, y Dios tiene misericordia. Si vemos en Daniel, dice: mas al fin del tiempo yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre. Nabucodonosor era rey de Babilonia, y él se exaltó a él mismo, ¿verdad? Él decía, viendo a la ciudad de Babilonia, decía: miren él decía: lo que logré por mi poder y para mi majestad, ¿verdad? Y por lo tanto fue humillado y se convirtió en bestia. Pero él dice aquí que alzó sus ojos al cielo. Dice la Biblia: alzaré mis ojos a los montes, ¿de quién vendrá mi socorro? Eso fue lo que hizo aquí Nabucodonosor. Alzó sus ojos y reconoció que su socorro solo venía de Jehová. Esa fue la humillación que él hizo. O sea, a través de la humillación que él estaba viviendo, él se humilló en su corazón entonces delante del Señor, y ahí halló misericordia y renuevo. También Manasés, a mí me gustaría que alguien me ayudara aquí en el 2º libro de Crónicas 33, si alguien pudiera leerlo desde el principio, solo para que conozcamos un poco
la calidad de Manasés. No sé si alguien lo tiene por ahí. Micrófono, ahí está. Segunda de Crónicas 33. Manasés tenía 12 años cuando comenzó a reinar y reinó 55 años en Jerusalén. E hizo lo malo ante los ojos del Señor, conforme a las abominaciones de las naciones que el Señor había desposeído delante de los hijos de Israel. Porque reedificó los lugares altos que su padre Ezequías había derribado. Levantó también altares a los Baales e hizo aceras, y adoró a todo ejército de los cielos y los sirvió. Edificó además altares en la casa del Señor, de las cuales el Señor había dicho: mi nombre estará en Jerusalén para siempre. Muchas gracias. Manasés era lo peor de lo peor que había. Incluso puede ser considerado uno de los peores reyes de Israel. Y dice aquí: mas luego que fue puesto en angustias, oró a Jehová su Dios, humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres, y habiendo orado él, fue atendido, pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén. Le dio un renuevo, recuperó él lo que tenía, lo restauró, después de que él mismo se humilló. O sea, él era lo peor que había, pero cuando él se humilló delante del Señor, después de haber sido puesto en angustia, dice aquí, o sea, hay procesos, hay humillaciones que son para tratar nuestro corazón, lo recalco, ¿verdad? Para que nosotros hallemos humildad en nuestro corazón. Dice Isaías 57:15, porque así dice el alto y sublime, que vive para siempre, cuyo nombre es santo. Habito en lo alto y santo, y también con el contrito y humilde de espíritu, para vivificar el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los contritos. Para vivificar aquí, ¿verdad? Para renovar, aquí miro yo el renuevo, el corazón de los humildes, de los contritos, dice aquí. Entonces, aunque nosotros hayamos pecado y eso también haya sido una humillación para nosotros y no nos consideramos dignos, dice la Biblia que el Señor, un corazón contrito y humillado, no lo rechaza. Entonces aquí dice que viene para vivificar el corazón de los contritos, de los tristes. Aquí también pensaba yo en la historia de José, el soñador, cuando él está en la cárcel con el copero y el panadero. Dice que cuando él los encuentra a ellos dos, los dos estaban tristes, el copero y el panadero, ¿verdad? Contritos, podría ser la asociación. Sabemos la historia, al final uno vive y otro muere, ¿verdad? Por lo menos hay dos tipos de tristezas, como vemos en la Biblia, una que lleva a la muerte y otra que lleva al arrepentimiento. Entonces, es lo que les decía, la humillación viene para que nosotros nos humillamos delante del Señor, para que llevemos esa humillación, nosotros nos humillemos delante del Señor. Por ejemplo, en una prédica también oía al apóstol decir que Judas, podemos ver en la Biblia que se arrepintió, el mismo Judas se arrepintió de lo que había hecho, pero él lo que hizo fue llevar su arrepentimiento al lugar incorrecto. Él lo llevó delante de quienes le habían pagado para que entregara al Señor, llevó y les dio las monedas y ellos no se las aceptaron o se las aceptaron para otra cosa, pero él lo llevó al lugar incorrecto, no lo llevó delante del Señor, ¿verdad? Y eso fue la causa de su perdición. Vemos en Esther 3:2, y todos los siervos del rey que estaban a la puerta del rey se arrodillaban y se inclinaban ante Amán, porque así lo había mandado el rey, pero Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba. Entonces lo mismo, aquí llevamos nuestra humillación, nuestro arrepentimiento. Aquí Mardoqueo no se humillaba delante de su enemigo, delante del que lo humillaba a él. Entonces eso es lo que quiere el Señor, que nosotros nos hagamos humildes y nos hagamos menos, pero no delante de nuestros enemigos ni delante del mundo, sino delante de Él, para que Él nos exalte. Dice la Biblia que Él pone en alto al humilde. Si vamos al Salmos 23, dice: aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Este verso y todo el capítulo siempre han sido una gran esperanza en mi vida, ¿verdad? Y creo que en la de muchos. Entonces, así como Amán no se humillaba delante de sus enemigos, aquí el salmista también empieza a reconocer, y esto lo oía de un predicador estadounidense y me tocaba mucho, porque él decía: cuando estés en presencia de tus angustiadores, de los que te humillan, de los que te afligen, no es un tiempo para tener miedo, ¿verdad? O amedrentarte de que te están rodeando, o sea, te están poniendo delante de ti tus angustiadores, los que te vienen a humillar están delante de ti. Lo que tienes que empezar a hacer, o lo que vas a empezar a hacer, es reconocer que ese es un tiempo para sentarte a comer. Cuando tú miras que tus angustiadores están cerca de ti, lo vas a reconocer como que
es un tiempo para sentarte a la mesa, porque están preparando la mesa delante de ti. Salmo 119 dice: afligido estoy en gran manera, vivifícame, oh Jehová, conforme a tu palabra. Este afligido, como habíamos visto, es humillado también, ¿verdad? Humillado estoy en gran manera, vivifícame. El mismo salmista que decía que bueno le había sido ser humillado. Entonces, yo voy a ir finalizando ya dentro de poco, si los hermanos de alabanza también me acompañan aquí arriba. Dice el salmista: muchos me han angustiado, muchos me han afligido, muchos me han humillado desde mi juventud, pero no prevalecieron contra mí. También dice Hechos 8:33: en su humillación su juicio fue quitado. Entonces hoy Dios quiere que tú te humilles delante de Él. Si tú has estado sufriendo angustias, persecuciones, aflicciones, humillaciones, el Señor quiere que tú traigas esa humillación, pero delante de Él, porque Él quiere poner un renuevo en tu corazón y en tu vida. Dice aquí 1 de Pedro: igualmente jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros. Otras versiones dicen: y todos sirviendo unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuese tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. El Señor tiene cuidado de nosotros y nosotros tenemos que tener esa confianza. Y para finalizar dice la Biblia en Ezequiel 17:24: y todos los árboles del campo sabrán que yo soy el Señor. Humillo al árbol elevado y elevo al árbol humilde. Seco al árbol verde y hago reverdecer al árbol seco. Ese seco también puede ser avergonzado, al árbol avergonzado, al que estuvo humillado, Él lo hace reverdecer y Él trae el renuevo sobre nosotros. Dice: yo el Señor he hablado y lo haré. Esa es la promesa que el Señor tiene hoy para tu vida: hacer reverdecer tu humillación que ha venido sobre ti en cualquier momento. Él quiere que entres tú en el renuevo. Entonces, si me acompañas, vamos a orar. Te puedes poner de pie. Igualmente, si hay alguien que no conoce al Señor y quiere aceptar al Señor, puede pasar al frente. No, eso también es una forma de humillarse delante del Señor, no delante de nosotros, porque nosotros no vamos a juzgar a nadie. Igual, si tú quieres pasar al frente para humillarte delante del Señor, para reconciliarte con el Señor, pasa, nosotros nos vamos a alegrar. No es una humillación delante nuestra, es delante del Señor. Entonces la invitación está abierta, los hermanos están preparados. Y Señor, te damos gracias, Padre, por la palabra que tú tienes de renuevo sobre nuestras vidas. Señor, te suplicamos, Señor, que por favor nos levantes. Nosotros nos humillamos delante de ti, reconociendo que solo tú eres nuestra ayuda, nuestro auxilio, nuestro socorro, Señor. Que tú levantas al pobre del polvo, Señor. Y sabemos, Señor, que solo tú y solamente tú, Señor, eres nuestro auxilio. Señor, entregamos todas nuestras angustias delante de ti. Sabemos, Señor, que tú tienes cuidado de nosotros y confiamos, Señor, en tu palabra y en la promesa de un renuevo sobre nuestras vidas. Hoy levantamos a ti nuestras necesidades, Señor. Exponemos delante de ti nuestras angustias, nuestras aflicciones, suplicándote, Señor, que te apiades de nosotros. Nosotros nos humillamos delante de ti, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Como recibimos ahorita en la palabra. Ministerios Ebenecer presentó la Biblia, palabra infalible, desde el Auditorium de Iglesia de Cristo Ebenecer, Zona 5, Ciudad de Guatemala.